luego sobre qué voy a pensar a partir de eso, a qué me lleva a pensar, sobre qué voy a trabajar, qué relaciones voy a establecer con otros contenidos de lo que estoy aprendiendo y estudiando, y cómo voy a hacer público todo eso que he aprendido, de qué manera se va a manifestar esa serie de vínculos que he ido estableciendo entre mí, mi contexto y las demás disciplinas, ¿no? Y bueno, voy a poner... Bueno, esto sería un poco, pues, qué pasa a la hora de trabajar, ¿no? Que otro de los inconvenientes y de las ventajas. Cuando nos planteamos este tipo de proyectos o de cuestiones, un profesor pretende trabajar de esta manera, pues puede hacerlo a través de reproducciones. Ahora, afortunadamente, tenemos internet y podemos acceder a un montón de material. O a partir de exposiciones que coincide que están en nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, pues las ventajas es que podemos, si lo hacemos a través de internet, podemos buscar el momento más oportuno, y si lo hacemos a través de una exposición, siempre tendremos ese acceso más directo, esa experiencia más directa. Y nada, os voy a enseñar muy rápido una... No sé muy bien. Creo que alguien me avisa, ¿no?, cuando me falten 5 minutos, ¿no? Pues os voy a enseñar así rápidamente uno de los proyectos de trabajo que surgió también en uno de estos seminarios. A partir de, como lo veis, son reproducciones bastante malas encontradas en internet de una serie de obras de Annette Messager, que bueno, básicamente consisten en frases bordadas sobre pañuelos, ¿no?, sobre trozos de tela. Y bueno, todas y cada una de estas frases son frases que aluden a refranes populares o dichos, frases hechas que aluden a la mujer y al mundo femenino, de una manera pues bastante despectiva en ocasiones, como esta que dice que las mujeres hacen una raza por ellas mismas, o la mujer es la criatura más sutil del reino animal. En ocasiones no son en sí explícitamente negativas, pero sí que están transmitiendo una serie de estereotipos, ¿no?, que a través del lenguaje y de la cultura oral se han ido perpetuando. Y bueno, el artista recogió muchas de estas frases y las fue bordando. Bueno, pues el proyecto de trabajo que se propuso, así en una jornada de trabajo conjunto, comenzaba por hacer una búsqueda de la propia artista y de su obra, su trabajo, conocer un poquito más. Y luego, respondiendo a las preguntas que planteábamos antes, pues era un poco de qué nos hablaban estas obras, pues del lenguaje sexista, de la transmisión de estereotipos a través del lenguaje, del rol de la mujer, de las expresiones culturales como el bordado, o de las tradiciones culturales como el ajuar. Muchos profesores veían en este tipo de pañuelos un vínculo con todos esos prendas que se bordaban antiguamente cuando una mujer se iba a casar, ¿no?, y tenía que tener todo eso listo para cuando fuera a mudarse a la casa con su marido, ¿no? ¿Sobre qué vamos a pensar? Pues comunicación oral y escrita, los medios de comunicación, la relación o la dicotomía arte contra artesanía, y sobre el feminismo. Y qué relaciones veían los profesores que podían establecer con otras asignaturas. Con idiomas, lógicamente, para ayudar a traducir esas frases, que además, como son refranes hechos, no tienen una traducción literal. O sea, son frases hechas que en ocasiones, cuando las traduce literalmente, pierden el sentido. Con la literatura, con el diseño, con la historia de la educación y los géneros, que no son asignaturas que tengan cabida, lógicamente, actualmente en el currículum de la secundaria, pero que los profesores sí que estaban interesados en trabajar, con el contexto familiar. Esas eran las relaciones que querían. ¿Y cómo harían público lo aprendido los estudiantes? Pues a través de una redacción, realizando un reportaje fotográfico, etc. Diversos recursos que están dentro de lo que hacen habitualmente, que no es nada que no puedan realizar con el material que tienen en el instituto, pero que van todos encaminados a trabajar sobre ese mismo problema, digamos, de entender cuáles son los estereotipos que se transmiten acerca de la mujer mediante el lenguaje verbal. La cultura.
cultural. Y bueno, inventamos unas cuantas actividades, ¿no? Primero había un debate para hablar con los estudiantes, para que trataran de ver qué contaba esa obra de ellos, si ellos habían visto alguna vez ese tipo de frases bordadas, no esas, pero otras, en los ajuares de su familia, si utilizaban ese tipo de expresiones. Una actividad de recopilar y analizar refranes que de alguna manera dejaban o traían consigo el mensaje subliminal de algún tipo de racismo o de discriminación hacia algún colectivo social, y el análisis de esa frase. Un trabajo práctico sobre el ajuar en sí, recopilando información, pidiéndole a la familia que les diera objetos del ajuar, que realizando un archivo fotográfico y analizando los cambios que había actualmente en la sociedad, ¿no? Que había pasado desde entonces, si era o no necesario ahora un ajuar, por qué, para qué significaba que el ajuar, que la mujer tuviera que presentar el ajuar, que ajuar presentaba el hombre. Un tipo de trabajo en el que se comunicaba muy directamente con su familia y tenían que recopilar información de padres, madres, abuelas. Y luego, bueno, la comparación con otras culturas. Bueno, otra actividad era la de preguntarse por la educación que habían recibido sus mayores, ¿no? Buscar cuáles eran las materias, las asignaturas que sus padres habían tenido que estudiar e intentar hacer un estudio comparativo con las que ellos estaban estudiando, en un intento de que fueran entendiendo un poco cuáles eran las correlaciones que había entre educación y modelo de sociedad, ¿no? De alguna manera. Bueno, una que era más de carácter artístico, en el sentido de buscar otros o otras artistas que hubieran trabajado también con la técnica del bordado o con técnicas tradicionales. Perdona por la reproducción, que es bastante mala, como Gada Amer, o son las que ellos fueron buscando. Bueno, Gada Amer es un artista que también cose y realiza estampados a través de bordado con máquina automática, en el que representa imágenes pornográficas, pero mediante esa técnica del bordado. Podemos ver cuadros donde hay felaciones o poses muy eróticas, pero están realizadas mediante bordado.